Buenas, nos volvemos a encontrar hoy para continuar con las ideas del video anterior. Bioneuroemoción. Para redondear el objetivo, uno de los tantos objetivos de la bioneuroemoción, es mantener al ser humano en coherencia emocional en los tres grandes pilares que son pensamientos, sentimientos, emociones y acciones, ¿sí? Se podría decir desde nuestro ámbito psicológico-emocional que cuando hay alteración en esta triada de pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, aparecería la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, digamos, importante visualizar este concepto. Hay una frase de Carl Jung que me parece reveladora, por eso la anoté, y es que en algún punto, hasta que lo inconsciente, él plantea, no se haga consciente, el subconsciente dirigirá nuestras vidas y a eso lo llamaremos destino. Esta frase en lo particular me parece hiper reveladora, porque realmente, digamos, se ven los juegos de instancia, se ve el automático, se ve el rescatarnos de lo automático. Fíjense que en algún punto, acá está la frase, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, ahí está el automático, lo que veníamos hablando en los anteriores videos. El subconsciente, digamos, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Esto, a posteriori vamos a ver una división de cómo actuamos. Cuando nosotros le llamamos destino, para que quede bien claro, es cuando en algún punto, digamos, estamos tan automatizados que visualizamos esta cuestión, digamos, de no responsabilizarnos, ¿no? Es muy habitual, en general, esto de salpicar al otro con una situación propia, ¿sí? Por esto que hablábamos en el anterior video del mecanismo de defensa de negación y proyección. Es más sencillo, digamos, ver la situación afectada en el otro más que hacerme cargo de que es una situación personal y responsabilizarme en consecuencia. Entonces, en toda esta situación, cuando decimos tomo conciencia, en la toma de conciencia y responsabilidad, dejo de visualizar a la situación desde el destino y la visualizo desde mi propia responsabilidad adulta. Hay dos modelos, que si bien algo habíamos charlado, pero me gustaría poder ponerlo en palabras más técnicas. Nosotros tenemos dos orientaciones, la conciencia dual y la unidad de conciencia. Desde la conciencia dual se maneja la terminología de víctima-victimario. Yo sí me planteo, víctimas en algún momento de la vida hemos sido todos, de algo, en la infancia, en la adolescencia, en la actualidad. El tema es que hay una diferencia muy grande entre haber sido víctima en algún momento de algo y el vivir victimizándome a posteriori sin resolverlo y bueno, desde la resiliencia resurgir. Entonces, en la conciencia dual nos manejamos con la terminología de víctima-victimario y la persona se pregunta todo el tiempo, como está en posición víctima, ¿por qué? Todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Como decía en un anterior video también, el por qué ocluye, el por qué reduce, el por qué no me permite ver, no me permite habilitarme el horizonte como para poder visualizar qué hay detrás que se me está escapando. A diferencia del modelo de la unidad de conciencia. En la unidad de conciencia se maneja, digamos, la terminología de responsabilidad, que es la que todo el tiempo estoy recalcando en estos encuentros. Solo desde la responsabilidad se puede tomar conciencia, solo desde la responsabilidad quiero mejorar, quiero cada vez conocer más, quiero generar espacios de introspección y de autoindagación. Y acá me pregunto, ¿para qué? La persona que es responsable no se pregunta por qué. Como decíamos, el por qué ocluye. La persona responsable se pregunta ¿para qué? Porque todo lo que nos suceda en nuestras vidas tiene que ver conmigo, por más que a veces parezca que no, con un punto ciego, con una situación que verdaderamente a lo mejor está más del lado de lo inconsciente, subconsciente,
Y cuando yo me pregunto el para qué, verdaderamente, digamos, inicio el viaje, activo el viaje. La persona, digamos, que se pregunta para qué, es una persona que todo el tiempo está olfateando, es como una investigadora, quiere saber, quiere conocer, entonces hasta que no obtiene respuestas no para. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros frente a un síntoma, a una patología o a una enfermedad. No parar de preguntarnos el para qué estoy viviendo esto, para qué me tocó vivenciar tal situación, para qué, todo el tiempo para qué. Yo en algún punto siempre planteo que cuando me llega un paciente a terapia, el paciente, digamos, viene con un conflicto. El conflicto nunca es el conflicto es la punta del iceberg. Lo primero que uno tiene que tratar de entrever es cuáles son los programas inconscientes con los que viene el paciente, ¿no? Con los que se presenta la persona. Porque esos programas inconscientes son la clave. Estos programas inconscientes son originales del paciente, de la persona. En realidad esto es como decir, una persona es un rompecabezas entero. Bajo ningún concepto, es una ficha. El rompecabezas entero está armado por el sistema de familia ampliada, ¿no? Abuelos, bisabuelos, generaciones pasadas, tíos, primos, es el sistema, ¿no? Uno muchas veces habrán visto, a lo mejor ven características, algunas son positivas, otras a lo mejor no tanto, el abuelo con determinada característica, el hijo con determinadas características, el nieto con determinadas características similares, y justamente esos son, ahí están activados los programas inconscientes, ¿no? El programa, a ver, cuando uno aborda un programa dentro del espacio terapéutico y cuando el programa tiene falla, ¿no? Porque obviamente que así como captamos un montón de cuestiones que son hiperpositivas, ¿no? A la hora del copiado, yo digo, siendo niños, de un montón, digamos, de creencias y de conductas y de comportamientos, bueno, obviamente digamos que las que vamos a trabajar dentro del espacio terapéutico son aquellas con las que se cuentan las fallas, no otras, ¿sí? Por eso la dolencia del paciente. Y entonces, cuando logramos identificar, ¿no? De dónde vienen estos programas, es allí donde verdaderamente, digamos, se puede hacer consciente lo que venía siendo inconsciente, y ahí se provoca la magia, porque verdaderamente ahí el paciente empieza a generar el proceso de insight, el eureka, el ahí me di cuenta, ¿no? Esa revelación fantástica que bueno, por momentos se da dentro del espacio terapéutico cuando algo es revelado. Y nosotros acá, digamos, trabajamos por eso. La clave está en los programas inconscientes, ¿sí? En poder empezar a armar las fichas, como sería el árbol genealógico, empezar a armarlo, hacerlo bien robusto para poder identificar estos programas y empezar, digamos, por sobre todo, a ver dónde están esas lealtades familiares, ¿no? Cuando nosotros desde lo subconsciente grabamos programas siendo niños, somos leales a alguien, ¿no? A alguien a quien le dimos autoridad en el crecimiento, ser madre, padre, algún abuelo muy presente en el crecimiento, un maestro. Entonces, de grande los conflictos se presentan porque hay lucha de fuerzas, choque de fuerzas, entre subconsciente y yo consciente, ¿no? El subconsciente con una grabación pasada a alguien a quien yo le di autoridad, y el yo consciente de golpe se encuentra con que, bueno, va para otro lado o tiene otras necesidades, el programa o la creencia no está actualizada, ¿no? Entonces yo tengo que desde la toma de conciencia entender a quién le estoy siendo fiel, a quién le estoy siendo leal, manteniendo esta creencia, y solo cuando tomo conciencia de toda esta situación actualizo la creencia que se venía dando a través de esta toma de conciencia. De lo contrario, sigo funcionando en automático y la lucha de fuerzas desde lo subconsciente y consciente se sigue dando, generando el conflicto, que es lo que no queremos, ¿sí? Solo el quiebre de este choque de fuerzas, haciendo que confluyan para un mismo lugar, es lo que va a provocar la sanación desde la parte emocional y psicológica. Por eso, el concepto, por sobre todo, digamos, también que se trabaja es desde la epigenética,
manejamos, ¿no? O sea, la genética maneja toda la parte genética, los genes, pero la epigenética es más allá de los genes, todo lo que tiene que ver, digamos, con el ambiente, las conductas, los comportamientos, las estructuras de pensamiento. Antes, digamos, cuando fundamentalmente en épocas anteriores, en épocas antiguas, se manejaba, digamos, por sobre todo, bueno, qué es lo que hay en común, ¿no? Entre un abuelo, un hijo, un nieto, sobre un padecimiento de enfermedad, ¿no? Bueno, ¿qué comparten? Comparten los genes, listo. La cuestión es genética. Pero ahora hay otras cuestiones, por eso hablamos de epigenética. O sea, también se comparten que me parece que es mágico y es lo que veo todo el tiempo adentro del consultorio. Compartimos genes, pero por sobre todo compartimos estructuras de pensamiento. Esta es una situación brillante para poder analizar, ¿no? Siempre trabajando interdisciplinariamente, porque el foco siempre está desde ahí, ¿no? Esta cuestión de lo biológico y lo emocional, lo biológico y lo emocional. ¿Por qué? Porque somos mente, cuerpo, energía, trabajando todo el tiempo de manera continua y en unidad. No existe lo biológico por un lado, lo emocional por el otro, la energía que va por otro lado. No, somos una unidad. Esto es fundamental, me parece sumamente enriquecedor hablar desde la integración y desde la interdisciplina, ¿sí? Y solo cuando nos damos cuenta de este trabajo interdisciplinario e integrativo es que verdaderamente, digamos, podemos llegar a la sanación, ¿sí? Por lo tanto, digamos, ¿con qué los dejo? Piensen en los programas inconscientes. ¿Cuáles son los programas inconscientes? Fíjense repeticiones, pónganse a chusmear. A ver, el abuelo hace tal cosa por este lado, por aquel, madre, padre, yo, mis hermanos. Vean programas que se repiten, fundamentalmente aquellos que verdaderamente, digamos, por sobre todo, molestan. ¿Para qué? Para hacer consciente lo inconsciente y dejar de culpar al destino de lo que verdaderamente estamos viviendo. Nunca la responsabilidad está en el afuera, la responsabilidad vive en mí. Cuando yo tomo conciencia de esto, verdaderamente obtengo paz. Y eso es sagrado. Así que bueno, a pensar, abran el árbol y empiecen a visualizar cuáles son los programas inconscientes que tienen en la familia, que eso los va a conducir a muchas respuestas. Les dejo un abrazo. Nos vemos la próxima.